Buenos días, amigos repúblicos. Reciban un cordial saludo. Hoy quiero comentar con ustedes una situación que es de particular importancia para nosotros, quienes no solamente queremos analizar la situación política en Venezuela, sino participar de manera activa, involucrándonos en la acción política para finalmente desalojar de manera definitiva del poder a la narcotiranía. El tema militar es de particular interés para nosotros porque los repúblicos hemos, en nuestra visión, en nuestro análisis, en nuestra tesis política, hemos establecido que una de las premisas fundamentales de nuestra valoración de la situación política en Venezuela es que no hay salida electoral. Y como no hay salida electoral, nosotros descartamos igualmente que en un escenario de negociaciones con el gobierno se pueda conducir a una necesaria ruptura con el Estado chavista que lleve a derrocar la tiranía, ¿verdad? Y a instalar un nuevo régimen que refunde, restablezca la república. Sencillamente porque la tiranía nunca, jamás va a negociar las condiciones de su decapitación. Por eso nosotros en nuestros análisis siempre hemos planteado la tesis que la única salida probable, posible para la crisis política y social en Venezuela es una salida de fuerza. Y hemos explicado que esta salida de fuerza en principio tiene varios matices, pero fundamentalmente tiene dos vertientes. Una es la fractura interna de la Fuerza Armada venezolana por la vía de las rebeliones militares. Esto significa que un grupo importante de las Fuerzas Armadas venezolanas se levante en armas en contra del régimen de Nicolás Maduro, y la otra vertiente es por la vía de la presión militar internacional, de una fuerza militar multinacional en la cual podrían participar países tales como Colombia, Brasil, Estados Unidos, que llevarían adelante una acción para descabezar a la narcodictadura y a partir de allí provocar una situación que por la vía de la fuerza logre no solamente un cambio en el régimen político, sino igualmente crear las condiciones que permitan avanzar sobre el restablecimiento de la república, de la ley y del orden en medio de este caos en Venezuela. Y por supuesto, quienes desde la oposición, desde la falsa oposición, cuestionan nuestras tesis, lo que hacen es hablar, son los títeres del gobierno, son la gente, el gobierno es el gran ventrílocuo aquí que utiliza elementos de la oposición para desviar la atención, para desalentar cualquier rebelión militar, para desalentar una situación de insurrección civil que es necesaria para el acompañamiento de esta acción militar, bien sea interna o externa. Pero en realidad el gobierno sabe en sus altos mandos militares y políticos que la única situación a la cual deben temer es efectivamente a una salida por la fuerza y más precisamente a una salida militar. Por eso es que nosotros hemos visto que en los últimos días, a pesar del tono firme pero igualmente conciliador del presidente de Colombia, Iván Duque, la respuesta del lado venezolano se ha traducido como si, el presidente Duque estuviese anunciando, cosa que inclusive él mismo negó en su campaña electoral, la posibilidad de intervenir directamente en el conflicto interno de Venezuela, pero desde Venezuela están tratando de reaccionar como si el presidente Duque estuviese ya anunciando algún tipo de acción firme. En realidad lo que está ocurriendo es que el gobierno venezolano sabe que está en una situación política y militar absolutamente precaria. El gobierno, el régimen de Maduro sabe que efectivamente la opción de la salida por la vía de la fuerza y de la intervención militar internacional sigue planteada porque sigue siendo alentada a los más altos niveles del gobierno norteamericano, a pesar de las reservas y las dudas que públicamente han expresado varios gobiernos latinoamericanos, igualmente amigos de la causa de Venezuela, pero que preferirían
una solución más por las vías diplomáticas. Lo importante para nosotros es ver que efectivamente hay un temor en el gobierno a la única salida posible para el régimen, que es por la vía de la fuerza. Y por eso, operadores muy eficientes, como el caso de José Vicente Rangel, quien es uno de que realmente genera políticas, genera estrategias para el gobierno, él usa su programa de televisión para llevar invitados que sean los voceros de las políticas, de las estrategias que él con mucho detalle elabora. Por eso, el día de ayer, José Vicente Rangel invitó a Pedro Carreño, quien no es particularmente ningún estratega ni de la política ni del mundo militar. Es una persona que hace alarde de su ignorancia en una variedad de temas y específicamente de su ignorancia en los temas militares. Pero José Vicente quería poner en boca de Pedro Carreño lo que él considera debe ser una alerta dirigido fundamentalmente a los propios operadores chavistas. José Vicente lo que quiere es advertir de la inminencia de una intervención militar que tarde o temprano las condiciones se van a dar para que efectivamente exista una intervención militar en Venezuela. Pedro Carreño habla, como en los mismos términos que habla el gobierno venezolano, ellos prefieren hablar de una invasión. Ellos están todavía anclados en un modelo de guerra clásica al estilo Vietnam, en una confrontación cuerpo a cuerpo por vía aérea o terrestre, cuando también ha sido público, y esto no es ningún motivo digamos, no es de revelar ningún secreto clasificado, lo que se ha venido manejando es que posiblemente esta fuerza multinacional entre a Venezuela en lo que ellos han llamado una intervención militar, quirúrgica, selectiva, que logre extraer a los elementos más representativos de estas mafias militares y políticas para que luego se produzca, por supuesto, en este proceso de ruptura, las condiciones que permitan el descabezamiento de esta narcodictadura. Y por supuesto, una vez que esto ha sido logrado, seguramente será necesaria la presencia de una fuerza militar multinacional físicamente dentro del territorio venezolano para impedir situaciones de caos, de saqueos, fundamentalmente para preservar el orden público en este proceso necesario de reajuste, de cambio de régimen político. Pero ellos insisten en que se están preparando para una invasión. Inclusive Diosdado Cabello lo dijo hace unos días, en lo que es el mayor reconocimiento de la debilidad en la que se encuentra la actual Fuerza Armada venezolana, cuando dice, bueno, dejaremos entrar los gringos y nos encargaremos, ya veremos, tomaremos las medidas para que nunca salgan. Bueno, si los gringos, si los americanos o esta fuerza militar multinacional logra entrar a Venezuela, es porque efectivamente Venezuela no tiene ninguna capacidad defensiva para repeler ningún tipo de ataque militar, de manera que esta fuerza podrá entrar cuando sea necesario entrar y saldrá cuando haya cumplido específicamente su misión. Sobre este contexto es importante calibrar de qué tipo de Fuerza Armada está hablando Pedro Carreño y Diosdado Cabello, sobre todo cuando ellos están anticipando un escenario de una confrontación militar clásica. Estamos hablando de una Fuerza Armada Nacional que está socavada en sus bases por los niveles más densos de corrupción. Estamos hablando de una Fuerza Armada donde no hay ningún tipo de transparencia, donde ya no hay nada que robar adentro desde el punto de vista del dinero y de la comida que se maneja, y entonces tienen que algunos elementos, los más corruptos de esta Fuerza Armada, tienen que montar alcabalas y acudir a otros mecanismos como el secuestro de personas, como la extorsión, el chantaje, para lograr sus objetivos económicos. Pero este fenómeno de corrupción en la Fuerza Armada no solamente ocurre en las bases, también está ocurriendo en la oficialidad media y superior y en el alto mando militar, donde pareciera que hay una rebatiña, donde todo el mundo está robando
y surge esto en el marco de una complicidad para que, bueno, los que están robando no se metan con los otros que también están robando y entre todos pues se cubren las espaldas. Esta Fuerza Armada, esta situación de corrupción ha creado que se pierda el respeto no solamente dentro de la misma institución por aquellos oficiales que aún se mantienen en una posición moral, firme, honesta e institucional, sino también esta Fuerza Armada ha perdido el respeto en la calle. No hay respeto por una Fuerza Armada que es percibida como el brazo armado del régimen, pero además como el brazo más corrupto, que está a cargo del reparto de la comida, a cargo del reparto de los contratos, a cargo de la fracasada y destruida industria petrolera, y esto conectado con la situación depauperada, dramática que sufre la tropa. La tropa pues son los efectivos militares, los militares rasos, que pasan hambre, que son enviados a los cuarteles, son enviados de los cuarteles a sus casas para que coman, porque no hay comida en los cuarteles porque se han robado la comida. Esta gente, estos militares que están pasando hambre, bueno, son justamente los contingentes que el gobierno espera utilizar en una confrontación armada militar clásica, dicen ellos, con Colombia. A esto hay que agregar que se ha perdido lo que ellos llaman la profesionalización. Los ascensos son productos de los resultados de las cacerías de brujas, de la persecución entre quienes son o no son más leales a determinadas mafias que operan internamente. Hay otra situación que comenzó con Chávez, que fue la fractura intencional y deliberada de la unidad de mando, de la estructura de mando de la Fuerza Armada. Esto lo hizo Chávez para prevenir intentos de golpes de Estado. Esto quiere decir que ahora, si se quisiera dar un golpe de Estado partiendo de las Fuerzas Armadas, habría que involucrar a mucha más gente. El poder, tenemos muchísimos generales sin tropa, y el poder está repartido en los comandantes de lo que llaman la SODI. Bueno, esta fractura del poder, de manera que muy pocos militares son los que realmente tienen ese efectivo mando sobre la tropa. Bueno, si ellos deciden ir a una confrontación armada clásica, esto se va a reflejar como una absoluta incompetencia e ineficiencia de esta Fuerza Armada que prácticamente con el último anuncio que hizo Nicolás Maduro, ascendiendo prácticamente a más de 18.000 oficiales, bueno, es una Fuerza Armada que tiene más generales que tropa. Y esto representa una absoluta debilidad desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista militar. Lo que no hay que perder de vista es que este discurso de anticipar una posible intervención o invasión, en realidad lo que pretende es preparar desde el punto de vista mediático a quienes operan como, actúan como operadores del régimen, del Estado chavista, para tratar justamente de darles pues una narrativa que les permita, al igual que lo hizo Noriega en Panamá en los días antes de la invasión que liderizó los Estados Unidos, con esas arengas desde el punto de vista nacionalista, patriotero, tratando de darse ánimo, pero ocultándose ellos mismos una realidad que para el resto de los venezolanos es inocultable. Hay una Fuerza Armada que está fracturada, que está dividida, que está sacudida por procesos de rebelión. Unos han sido develados, otros no. Entonces, lo que hay que entender acá es que esta Fuerza Armada, sacudida por la corrupción, dividida, fracturada internamente en varias facciones, totalmente limitada en su capacidad militar y logística, bueno, esa Fuerza Armada no está en condiciones ni de salir a atacar a Colombia y mucho menos defender nada, porque estamos hablando de la misma Fuerza Armada que se ha retirado voluntariamente de las fronteras venezolanas. Me refiero a la frontera, por ejemplo, con Colombia, donde se le ha permitido
a los paramilitares y a la guerrilla colombiana que pongan orden en estados como Táchira, Apure, Barinas y Zulia. Estamos hablando de una Fuerza Armada que no sabe qué hacer ante el escenario prácticamente inminente de una confrontación militar con Guyana, que está lista con el apoyo de una buena parte de esa misma comunidad internacional y sobre todo el CARICOM para tomar posesión de la zona que tiene Venezuela en reclamación, y no tendrá el régimen de Maduro ni su estructura, su élite militar corrupta, la manera ni de nuclear a grupos armados para defender esa parte del territorio, menos aún ellos podrán repeler ningún tipo de intervención militar. Pero últimamente, en el análisis, y finalmente, hay que incluir que esta Fuerza Armada venezolana de la cual estamos hablando es una Fuerza Armada que no tiene como institución el respaldo del pueblo venezolano. De manera que en cualquier batalla, en cualquier guerra, históricamente, un ejército que vaya a una batalla sin el apoyo de su pueblo, sin el respeto de su pueblo, es un ejército que está derrotado. La causa que defiende el ejército venezolano, que saldrá y esos factores en nombre de los cuales el gobierno tratará de involucrar a la mayor cantidad de soldados y oficiales, es la causa de la corrupción, del narcotráfico, de la tiranía. Por eso es que no es casual que muchos venezolanos no hayan ocultado su simpatía ante la eventual situación o ante el eventual escenario de que sea el ejército colombiano quien encabece esta intervención militar internacional en Venezuela. Porque el ejército colombiano, a diferencia del ejército venezolano, es un ejército que viene de lograr victorias importantes contra nuestros enemigos comunes, como son los paramilitares, las guerrillas de la FARC y el narcotráfico. Ese es un ejército que sí tiene el respeto de la gran mayoría de los venezolanos. Por eso no es ningún tipo de exabrupto, no es ningún tipo de exageración cuando nosotros, evaluando el contexto social, político y militar que se vive en Venezuela, podemos afirmar que ante una eventual intervención militar internacional encabezada por Colombia, como nosotros, por supuesto, alentamos y hacemos un llamado al pueblo colombiano y al gobierno colombiano a intervenir, frente a ese escenario, lo más probable es que la reacción masiva del pueblo venezolano sea recibir al ejército de la República de Colombia como un ejército libertador que viene en defensa justamente de una población civil, la población venezolana, que en este momento está siendo azotada y masacrada por su propia Fuerza Armada. Es una situación que se debe corregir y que el posible desarrollo, el posible desenlace sea efectivamente una intervención militar internacional que conduzca, como efectivamente lo estamos planteando, al descabezamiento definitivo de la narcodictadura que encabeza Nicolás Maduro.